Pues muchas gracias nuevamente aquí estar en Conversando con Violet. Todas las entrevistas que hemos hecho creo que les han sumado a muchas personas. Esperemos llegar a más personas. Suscríbanse a mi canal. Hoy tengo una invitada muy especial que es Anaí, es coach. Y hoy vamos a hablar del tema del duelo, pero del duelo en cuanto a hay mucho tipo de muerte, más bien mucho tipo de pérdidas y pues todos pasamos por diferentes duelos. Pero hoy con Anaí nos vamos a platicar un poquito del duelo de la muerte, que es algo que no estamos preparados para nacer, pero no estamos preparados para cuando alguien se va. Y los que nos quedamos aquí somos los que sufrimos. Pero antes de iniciar ya con el tema, me gustaría que Anaí se presentara. Hola, Viole, muchas gracias. Y pues bueno, mi nombre es Anaí Argueta, como lo mencionas, pues yo estoy enfocada desde hace algunos años al desarrollo humano y soy coach transformacional y coach de vida, doy terapias personales, sesiones personales y bueno, como bien lo dices, este tema que wow, o sea, es un tema súper profundo que pues digo, nos llevaría horas y horas el poder tener una conversación bien profunda acerca de todo esto que lleva el lidiar con la muerte. Como bien lo mencionas, es un tema para el que absolutamente nadie está preparado. A pesar de que en México, pues somos un país que, bueno, ya se nos acercan estas festividades del Día de Muertos y celebramos, aparentemente celebramos la muerte, ¿no? Les damos hasta las calaveritas de dulce a los niños y nos disfrazamos y hacemos de esto una fiesta enorme. Pero cuando realmente nos toca vivenciarlo, en ese momento nos damos cuenta que absolutamente nadie está preparado para perder a una persona que ama, a una persona de su vida. Y pues bueno, gracias por la invitación. Yo trabajo con las personas un poquito más a fondo de este tema porque me ha tocado vivenciarlo a mí personalmente ya en bastantes ocasiones, en más ocasiones de las que me hubiera gustado y en algunas de ellas ocasiones pues más cerca de lo que jamás me hubiera imaginado. Entonces fue el shock y lidiar con toda esta parte desde el enterarme hasta el aquí y ahora, que bueno, ya lo estaremos ahorita platicando. Sí, porque es muy difícil este tema. Yo, por ejemplo, déjame comentarte que cuando fallece alguien pues de alguien conocido, siempre decimos, o es muy fácil decir, ¿no? Lo siento mucho, pero realmente no lo sientes, ¿no? Y realmente la persona que lo está viviendo, pues no podemos ni siquiera imaginar lo que está sintiendo. El Instituto Mexicano de Tanatología maneja pues varias etapas en las que van pasando lo que es el duelo, ¿no? En cuanto a lo que va pasando, es un proceso que no es fácil, que uno lo puede hoy platicar, tú hoy lo puedes platicar, pero creo que cuando pasaste por una situación o algunas situaciones muy cercanas a ti y muy complicadas en tu vida, pues no fue tan fácil, ¿no? O el que alguien se acerque y te diga, pues lo siento mucho, no sé, algo alentador. Yo La siento vida sí. que sí, la vida sigue. En ese momento lo que tú menos quieres a lo mejor es incluso que te digan algo, ¿no? Porque pues estás tan profundo en tu dolor que lo que menos quieres. Dentro del instituto manejan, por ejemplo, empezamos con la negación. ¿Tú cómo viviste ese proceso o cómo pudiste vivir ese proceso en cuanto a cuando falleció por lo que se fue tu papá y también tu esposo? Ok, pues es el primer paso, como bien lo dices. Para mí fue muy fuerte porque en ambas situaciones fue sorpresivo. Un día estás con él, en este caso con mi papá, que fue la primera situación que me acercó a la muerte. Mi papá, 50 años, sumamente joven, saludable, trabajador, y todo estaba súper bien en mi vida en ese momento. Mi papá estaba disfrutando a mi hija
tenía 1 año mi bebé, entonces era el abuelo más consentidor del mundo. Se acababa de enterar que mi hermana estaba embarazada, entonces estaba feliz de la vida porque iba a ser abuelo por segunda vez. Y de repente de la noche a la mañana, un día nos avisan que pues tuvo un accidente en su auto y que hay que ir a recogerlo. Entonces, pues sí, efectivamente lo primero es esa negación y es decir, no, no está ocurriendo, esto no está pasando, no es cierto, no puede ser mi papá, seguramente es otra persona, no, 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 no. Y entonces es cerrarte a la posibilidad de eso que sí está ocurriendo. En el otro caso, con el papá de mi hija, fue de la misma manera, también en un accidente, pero él en su moto también trabajaba, todo estaba, en ese momento fue un tanto diferente porque él y yo estábamos en una situación un poquito compleja. Entonces de repente me avisan que tuvo un accidente y que pues también ya está muerto, pues para mí también fue el, no, no es cierto, aún hay muchos asuntos que arreglar, aún hay muchas cosas que decirnos, aún quedan muchos pendientes y es ese bloqueo y definitivamente creo que es el primer paso, es lo primero que se viene a la mente de cualquier persona cuando te das cuenta que una persona de tu vida ya no va a estar, ya no hay una nueva palabra que puedas decir con esta persona, ya no va a haber una nueva mirada, una nueva sonrisa, ya no va a haber un abrazo. Es negarte a eso que está ocurriendo. Y en algún momento igual hubo ira o enojo en contra pues de alguien que crees al final es el reclamo, ¿no? Porque a mí te pasó esa parte. Sí, por supuesto, sí, 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 claro. Yo digo, con mi papá no fue tanto, porque con mi papá creo que esos últimos años fueron muy bonitos junto a él. Estos últimos años pues fueron de disfrutarlos al 1000%, entonces con él fue un poquito más fácil, sin embargo sí fue ese enojo conmigo misma por no haber disfrutado más. Entonces aquí este enojo fue conmigo en el caso de mi papá, ¿no? De haber dicho, es que pude haberle dicho te amo, ¿no? Porque mi papá se fue sin que yo en algún momento le pudiera decir te amo. O sea, trataba de demostrárselo de alguna otra manera, pero en ese momento en mi vida yo no sabía decir te amo. Y sí, sí yo estaba enojada conmigo por no habérselo demostrado más. Y en cuestión del papá de mi hija, ahí sí fue muy fuerte, Viole. O sea, te cuento que fue sumamente fuerte porque el enojo era con él. O sea, el enojo era, ¿por qué te dije que te cuidaras? Te dije que, pues, tienes una hija, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, era el enojo conmigo porque en ese momento, pues, te digo que estábamos pasando una etapa un poquito complicada, pero también fue ese enojo hacia él. ¿En qué momento? ¿Por qué me dejas sola? ¿Por qué me dejaste este paquetote? No voy a ser mamá soltera, ¿qué voy a hacer con mi hija? Qué fácil fue para ti de repente ya deslindarte de todo y simplemente irte, simplemente ya no estar. En la parte consciente, pues yo sabía que no había sido una decisión de él. Sin embargo, pues ese enojo estaba, ese reclamo estuvo durante mucho tiempo. Es que un duelo puede durar mucho tiempo, no es así como que el proceso en algún momento que puedan decir, no, pues un mes, ¿no? O sea, una persona puede sufrir esa ausencia por mucho tiempo, yo incluso diría que algunos por muchos años. ¿Entraste en depresión? Claro, claro, claro. Yo creo que la depresión para mí llegó, fue poco tiempo en situación con el papá de mi hija, fue poco tiempo porque recibí ayuda muy pronto. ¿Sabes? Él falleció y a los 2 meses yo estaba buscando ayuda porque esa depresión ya era muy profunda. Ya era de, tal vez ni siquiera querer comer, no quererme parar. Yo de hecho dejé de ir a trabajar.
mis jefes del trabajo pues me dijeron, ¿sabes qué? Tómate un mes, pues te vamos a apoyar, tómate un tiempecito. Y yo dejé de ir a trabajar, dejé de hacer absolutamente todas mis actividades porque no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Mi tristeza era muy fuerte. Incluso todo el mundo me decía, es que tienes una hija y tienes que salir adelante por ella. En ese momento, Viole, hoy no sé cómo ni de qué manera, pero incluso mi hija no estaba presente en ese momento para mí. Y Tan es, fuerte era pues mi frustración, mi dolor, mi tristeza, que ni siquiera en ella pensaba. y es que sí es, te digo que al final cuando uno lo ve desde fuera, se puede ver tan simple, ¿no? O se puede ver dar un consejo a alguien y decir, ay, no ves que existe alguien que está dependiendo de ti. Cuando tú estás, pues, emergida en tu dolor, emergida en tu enojo, y algo que dijiste muy importante es pedir ayuda. Muchas personas no se permiten esa parte de buscar sacar ese dolor, porque efectivamente lo tienes, pero a veces no sabes cómo gestionarlo, cómo gestionar ese enojo, cómo gestionar esa frustración, esa ira. Tú lo hiciste a lo mejor hacia tu esposo, incluso hacia ti. Hay algunos que hacia el Dios que decidan o que crean, ¿no? Siempre buscan un culpable, ¿no? O echarle la culpa a alguien. Y te quedas en esa etapa. Bueno, tú duraste 2 meses y buscaste ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda te empezó a funcionar para poder salir de la depresión que estabas? Yo llegué a un proceso de coaching transformacional. Mis jefes, justamente que en la empresa en donde estaba trabajando, me dijeron, ¿sabes qué? Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por tu hija. Ya llevaban un rato invitándome a este proceso. Pues yo llevaba un año diciéndoles, no, gracias, no me interesa, no es para mí, yo no lo necesito. Y hoy creo que todo, absolutamente todo es perfecto y todo llega cuando requiere llegar. Entonces en ese momento me dijeron, si no lo vas a hacer por ti, hazlo por tu hija. Y fue cuando dije, ok, vale. Mi familia, que también estaba muy resistente a eso, de que no, ¿tú a qué vas a esas cosas? En ese momento me dijo, haz lo que tengas que hacer. Si es necesario que vayas ahí, que vayas a la iglesia, que vayas a donde tengas que ir, ve, porque ya no te queremos ver así. Entonces, pues llegué a ese proceso de coaching y para mí fue un antes y un después, porque fue liberarme de la carga, del dolor, de la culpa, de pues de esa depresión y reencontrarme nuevamente con todas esas posibilidades que sí tenía. Dejé de ver lo que no, dejé de enfocarme en eso que ya no estaba para enfocarme en todo lo que sí tenía. Y pues sí. Porque el hecho de que pierdas a alguien no quiere decir que lo vas a olvidar, o el hecho de que pues ya no esté presente no quiere decir que a lo mejor no te cuiden, ¿no? Los que creemos en algún momento que existe algo superior y que puede estar ahí presente, pero a veces no lo entendemos, ¿no? Y que hoy efectivamente pues los que se van pues ya descansan, pero los que se quedan son los que sufrimos todo este proceso doloroso y que al final llegas a afectar en algún momento a los seres más queridos, que en este caso, por ejemplo, fue tu hija, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente. Como te decía al principio, nadie nos enseña a cómo lidiar con todo este proceso. No sabemos qué pasa después de. No estamos preparados ni para nuestra muerte y mucho menos para la muerte de las personas a nuestro alrededor. Y entonces lo que hacemos pues es justamente eso, ponernos máscaras. En ese caso yo me puse la máscara del dolor y del no me busquen, no quiero saber nada del mundo. Pero hay personas que se ponen la máscara de fuertes, ¿no? De aquí no pasó nada, estoy bien, y al otro día ya están como si nada trabajando, cuando todo eso se quedó encapsulado ahí adentro. Hay otras personas que se oye muy fuerte, Viole, pero realmente yo lo he vivido con personas con las que ahora pues doy terapia,
que se mueren con sus muertos, ¿sabes? Nada vuelve a ser lo mismo después de una pérdida para ellos. Que tal vez lleven 15 años, 10 años y siguen ahí estancados en el por qué se fue, por qué me dejó, por qué esto. Entonces es algo súper fuerte, es algo que realmente, como bien lo mencionas, es muy complicado sacarlo nosotros solos. Muchas veces es necesario decir ayuda, necesito que me apoyen, ¿cómo lo libero? ¿Tú qué le dirías a alguien que en este momento está pasando por esa situación y qué opciones hay? ¿Qué opciones habría aparte de que en este momento pues dijera, pues sí voy a buscar ayuda, ¿no? Sabemos hoy que hay muchas formas, hay gente que se especializa en eso. El coach es parte de esta parte porque entramos siempre a lo profundo. Yo les digo que entramos a la herida, la tallamos bien y se va sanando poco a poco, ¿no? No la anestesias como en algunas otras pues terapias que son como anestesia, solamente vas anestesiando el dolor. ¿Pero qué le dirías a esa persona que en este momento está con su dolor y no sabe qué hacer? Pues mira, lo primero que yo les diría es, vive tu dolor, es parte de, requieres vivir todo el proceso. No es no pasó nada. Claro que pasó algo, claro que ocurrió algo, claro que hubo una pérdida en ti. Tú lo mencionabas en algún momento, hay distintos tipos de duelos. O sea, puede ser desde la pérdida de una pareja, aunque pues haya habido una ruptura, en la pérdida de un trabajo. Hay miles de tipos de duelo. Y de esos duelos, la muerte es el más grande de todos. Entonces, si cada uno de ellos requiere su proceso, por supuesto, la muerte, claro que requiere este proceso de transitar cada uno de estos pasos. Como tú lo mencionabas, que es la negación, ¿te vas a permitir negarlo? Claro. ¿Te vas a permitir enojarte contigo, con la vida, con el proceso? Claro, por supuesto, es parte de. Después entra una negociación. Se vale negociar. ¿Qué te llevas? ¿Con qué me quedo? ¿Qué viene a partir de que te fuiste? A partir de que ya no estás, ¿qué decido hacer con mi vida? Después de eso, pues sí, la mayoría vivimos una etapa de depresión. No, la depresión no tiene que ser quedarte en la cama y llorar todo el tiempo. Cada quien vive su depresión de una manera distinta. Hay personas que les dura un mes, hay personas que les dura 2 meses. A mí en mi caso fueron años, años en estar en este proceso de transición, de entendimiento de qué es lo que estaba ocurriendo, hacia dónde iba a dirigir mi vida después de la ausencia de estas personas que ya no están a mi lado. Y por último, llega esa aceptación. Entonces, lo que yo les diría es, vive ese proceso, porque sabes, la única forma de superar el duelo es viviéndolo. No hay más. Y aparte permitiéndote igual pedir ayuda, ¿no? En esos procesos, sé que hay principalmente la gente más cercana, pues es la que más te quiere ayudar, pero no sabe cómo. No es la que más que quisiera sacarte de esa depresión, pero no sabe cómo. Entonces, hoy hay muchas opciones en donde se pueden permitir en algún momento, pues buscar, ¿no? Esa persona que las pueda ayudar a sanar y a ir liberando pues ese dolor que al final de cuentas te va consumiendo. Exactamente. Como lo mencionas, hay muchas personas especialistas, o sea, para esto yo creo que sí se requiere un especialista, así como hay especialista para cortarte el cabello, o especialista para maquillarte, o especialista, si tienes un dolor, pues vas con el especialista, con un doctor. Justamente lo mismo con las emociones, y muchas veces nos olvidamos de ello, que hay personas especializadas para poderte llevar por ese camino, por ese tránsito, para llegar a esa aceptación. ¿Qué es lo que tienes en este momento? Y el entender que la muerte no es un adiós, sino es un hasta pronto. Ya no está, pero tú sí. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que sí tienes hoy?
Sí, pues mira, quiero agradecerte que me hayas permitido estar aquí. Vamos a dejar aquí tus redes sociales porque pues eres coach y aparte pues yo creo que parte de lo más importante que a mí me fascina del coaching es que si tú entraste en esto y creo que las dos en algún momento entramos por alguna ruptura, yo les digo, el coaching a mí me ayudó mucho porque lo vives, ¿no? Y te sanas primero tú para poder después ayudar y sanar a alguien más. Entonces, qué mejor que alguien que en este momento pudiera tener algún duelo y te pueda contactar. Tú das igual coaching 1 a 1 por medio de hoy de las redes sociales o personal. A ver, cuéntanos para que te puedan en algún momento contactar. Muchas gracias, Viole. Sí, efectivamente, pues tengo ambas posibilidades. Puede ser en línea. Tengo, pues ahorita coaches de Puebla, tengo una persona de Hidalgo, tengo una persona en Michoacán y pues la mayoría de Izcalli, Atizapán, Tlane, porque yo me localizo en el Estado de México. Entonces, pues lo puedo hacer digital, las sesiones pueden ser digitales vía Zoom o también pues las personas que se localizan cerca, llego a hacer sesiones en oficina, aquí en Nicolás Romero, o a domicilio también, si viven cerca, o un punto medio. Ya sería acordarlo. Ok, pues vamos a dejar aquí tus datos. Agradecerte, Anaí, porque hoy lo podemos platicar y se puede en algún momento ver fácil o sencillo, pero no es ese tipo de procesos o cualquier proceso tienes, como tú dices, no son etapas que vas viviendo, que vas superando. Y yo creo que para hoy llegar a compartir esta parte, pues muy tuya, a otras personas que sé que les puede sumar, de verdad que te lo agradezco, porque no cualquiera puede compartir lo que en algún momento le dolió tanto, lo que en algún momento tuvo que, pues son fracturas que te marcan toda tu vida, ¿no? Como tú dices, tú eres un antes y un después de la muerte, ¿no? Sí, Viole, muchísimas gracias por el espacio, de verdad te agradezco, te admiro muchísimo y efectivamente, como bien lo mencionas, para mí el mayor regalo que yo he recibido, de esos regalos que no nos gusta recibir definitivamente, pero el mayor regalo y aprendizaje que he tenido pues ha sido la muerte en mi vida. Y pues bueno, me quedo con esta frase que me encanta, es que nunca sabes lo fuerte que puedes llegar a ser hasta que el ser fuerte es la única opción que tienes. Y es en ese momento en donde te das cuenta del gran potencial que tienes. Te agradezco mucho el espacio y tu tiempo. Pues muchas gracias. Síganme en mis redes sociales como YouTube Conversando con Violet y en Facebook como Violet Warner. Voy a dejar aquí sus redes sociales igual de Anaí para que la puedan contactar y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, cuídense. Gracias.